Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Estamos acá reunidos nuevamente estudiando la palabra de Dios. Mientras seguimos estudiando la Biblia ilustrada, vamos a estar mirando en el día de hoy el título En busca de una reina, comenzando con el libro de Esther, capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11. Así que vamos a seguir orar y comenzamos. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por este día tan maravilloso, Señor, que nos permites dar comienzo, Señor, a nuestro día, Padre, estudiando y reflexionando en tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nosotros a través de este libro, que podamos entender el tiempo, que podamos entender la geografía, que podamos entender, Señor, los elementos, los principios, los valores, Padre, que tuvo que tener estar presente para poder honrarte como lo mereces y que podamos asimismo ponerles en práctica. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Así que, hermanos, antes de entrar de lleno a esta lectura, vamos a mirar un poquito de información sobre lo que es el libro de Esther. Así que primero que nada, el propósito del libro de Esther era la soberanía, demostrar la soberanía de Dios y su cuidado amoroso hacia el pueblo. El autor es desconocido, pero se cree que probablemente puede haber sido Mardoqueo en base a lo que dice el capítulo 9, versículo 29. Aunque algunos han sugerido que fue quizás a Esdras o a Nehemías, ya que se asimila mucho a la manera que fue escrito. La fecha fue aproximadamente el 470 antes de Cristo, y ya que Esther fue reina en el 479. El marco histórico nos muestra que aunque Esther sigue a Nehemías en la Biblia, sus hechos suceden aproximadamente 30 años antes de aquellos narrados en Nehemías. Y la historia también se ubica en el Imperio Persa y la mayor parte de la acción se desarrolla en el Palacio del Rey en Susa, la capital. Tomo una pausa rapidito para recordarle, hermanos, que la Biblia está organizada de la manera que está organizada para ayudarnos a nosotros, ya que si usted imagínese la Biblia quitándole los capítulos, quitándole los versículos, quitándole los libros, los nombres, al no tener esta información, ¿verdad? Podemos ver la realidad de lo que sería un párrafo o una historia completamente larga. Sería mucho más difícil para poder memorizar, para poder entender un tipo cronológico en nuestras mentes, ¿verdad? Así que ese le añado para que podamos entender esto en cuanto a el orden de si, ¿verdad? Antes de Nehemías y consecutivamente. Um, entonces, el versículo clave se encuentra en este capítulo 4, versículo 14, donde dice, porque si callas absolutamente, en este tiempo respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Así que entendemos las personas claves de esa historia también lo son Esther, Mardoqueo, el rey Asuero, Jerjes I y también Amán. Entonces, el lugar clave es el palacio del rey en Susa y en Persia. Y características particulares de este libro es el hecho de que Esther es uno de los únicos dos libros titulados con nombre de mujer, los cuales es Esther y también el libro de Ruth. Y el libro es poco usual ya que en la versión original no aparece ningún nombre, título o pronombre para Dios. Así que, hermanos, en el libro completo de principio a fin no se encuentra el nombre de Dios con un nombre así específico o un pronombre o título que es repetitivo o repetido durante la lectura. Y este originó también que los padres de la iglesia cuestionaran su inclusión en lo que era el canon. Pero la presencia de Dios es clara a lo largo del libro. Así que es un libro maravilloso para leerlo, hermanos. Número uno, hay personas que a veces tienen un poquito de dificultad en lo que es entender ciertas partes de la Biblia. Usted puede leer el libro de Esther desde principio hasta fin. Es una historia con principio, medio, fin, tiene punto culminante y podrá ver todas estas cosas. Así que es una drama, prácticamente tiene poder, romance, intriga y todas estas cosas que muchas veces se ven, quizás hasta en las personas que les gusta ver películas, novelas, lo puede ver todo en este libro. Así que
Los megatemas, los temas más enfocados en este libro, se habla sobre la soberanía de Dios, el odio racial, la liberación, la acción y la sabiduría. Entonces, déjeme darle un ejemplo de cada uno. La soberanía de Dios, pues el libro de Esther nos relata las circunstancias que fueron esenciales para la supervivencia de lo que es el pueblo de Dios en Persia. Y estas circunstancias no fueron el resultado del azar, sino que el designio de Dios bajo su soberanía, entendiendo que él sabía todo lo que estaba pasando. El odio racial. Los judíos en Persia habían sido una minoría desde su deportación de Judá 100 años antes. Amán era un descendiente del rey Agag, un enemigo de los judíos. Ansia de poder y la soberbia llevaron a Amán a odiar a Mardoqueo, primo de Esther. Y Amán entonces convenció al rey para que matara a todos los judíos en base a su sentimiento que tenía hacia los judíos él mismo. Luego vemos acá también el tema de la liberación. Pues el 28 de febrero los judíos celebran la fiesta que se llama Purim. ¿Ha escuchado la fiesta de Purim? Simboliza la liberación de Dios. Y Purim significa echar suertes, como lo hizo Amán para establecer la fecha del exterminio de todos los judíos de Persia. Pero Dios prevaleció utilizando a la reina Esther para interceder en favor de los judíos. También lo que es la acción. Enfrentados con la muerte, Esther y Mardoqueo hicieron a su lado su temor y actuaron. Esther entienda eso, escucha hermanos, Esther arriesgó su vida al pedir al rey Azuero que salvara a los judíos. No se paralizaron por el miedo. También entender, hermanos, una cosa, esto es algo bien curioso, pero hay que entender, hermanos, es en base a los tiempos. Aunque ella podía hablar con su esposo, ¿verdad? En el momento que surge, tenemos que entender también que ¿cómo lo digo de esta manera? En los tiempos que se estaba viviendo en ese momento, no era tan fácil como un matrimonio en el día de hoy. Si hoy día yo quiero hablar con mi esposa, pues yo hablo con mi esposa. A mi esposa quiere hablar conmigo, ella viene a hablar conmigo. No tiene que hacer una cita, yo no tengo que hacer una cita tampoco, ¿verdad? Suena como algo anticuado, un poquito tonto. Pero hermanos, en base al orden, en aquel momento de la jerarquía y el rey, pues no era así. El rey prácticamente mandaba llamar a las personas y que una persona se presentara delante del rey sin una cita, por usar esa frase, o sin que fuera llamado, podía literalmente podía costarle su propia vida. Entonces, el último tema, la sabiduría. Los judíos eran una minoría en medio de un mundo hostil y se requirió de gran sabiduría para que Mardoqueo sobreviviera al servir como funcionario fiel del rey. Mardoqueo dio los pasos necesarios para comprender y trabajar con la ley persa, y aún así, él nunca comprometió su integridad. Y eso es un punto que podemos aprender de Mardoqueo en medio de esa historia. Y nosotros debemos de practicarlo. Nunca debemos de comprometer nuestra integridad. Así que esa historia pues comienza en el año 483 antes de Cristo, que son 103 años después de lo que es el rey Nabucodonosor. Después que él se llevó a los cautivos a los judíos en Segunda de Reyes capítulo 2 Segunda de Reyes capítulo 25. 54 años después de que Zorobabel guiara el primer grupo de los cautivos de regreso a Jerusalén en Esdras capítulo 1 y capítulo 2. Y 25 años antes que Esdras guiara al segundo grupo a Jerusalén, que es en Esdras capítulo 7. Entonces tenemos que entender que Esther vivía en el reino Persia, el reino que dominaba el Medio Oriente después de la caída de Babilonia en el 539 antes de Cristo. Así que hermanos, tenemos que entender que toda esta conexión con los antecedentes, con los antepasados, la descendencia, está todo conectado a la manera que eran tratadas las personas, y algunas personas eran tratadas como si fueran subseres humanos, ¿verdad? Solamente por su descendencia. Y otros eran tratados como si fueran de lo mejor en base a su descendencia. Entonces los padres de Esther debieron de estar en acuerdo de acuerdo en aquellos momentos en base al tiempo en medio de ese grupo de personas, con los cautivos que decidieron no regresar a Jerusalén. Entonces, aun cuando Ciro, el rey de ese tiempo, había emitido un decreto permitiéndolo, los cautivos judíos tenían gran libertad en Persia, y muchos permanecieron ahí debido a que
ya habían establecido sus vidas y tenían miedo de hacer el peligroso viaje a su tierra natal porque qué podía pasar a sí mismo en este viaje. Entonces, podemos ver también que el rey Asuero era también llamado, si usted escucha Asuero y escucha Jerjes el Grande, ya sabe que ese fue el quinto rey de Persia y estamos hablando de la misma persona. Era soberbio e impulsivo en los años 486 al 465 a.C. Y como podemos deducir la narración del capítulo 1, su palacio de invierno estaba en Susa, donde se llevó a cabo lo que es el banquete descrito en capítulo 1 del 3 al 7. Y a menudo, hermanos, antes de ir a la guerra, los reyes celebraban grandes banquetes. Y en estos banquetes, Asuero, pues en este particular, en el 481, Asuero lanzó un ataque contra Grecia, después de que su armada ganó una gran victoria en Termópilas. Y fue derrotado en Salamina en el 480 y tuvo que regresar entonces a Persia. Pero mire esto, hermanos, cuando uno hace una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Uno, vamos a hacer una fiesta bien, bien grande. Mire esto, hermanos, no sé si usted alguna vez ha hecho esto, yo nunca lo he hecho. Una celebración que duró 180 días, casi 6 meses, debido a que su propósito real era el de planear una estrategia de batalla para invadir Grecia y demostrar que el rey tenía suficiente riqueza para llevarla a cabo. Y la razón de librar una guerra no era solamente la cuestión de sobrevivencia, sino una manera, hermanos, de adquirir más riqueza, territorio y asimismo también poder. Entonces, Persia era una potencia mundial y el rey, como centro de ese poder, era una de las personas más ricas del mundo. Y a los persas les encantaba hacer su alarde de su riqueza. Miren, miren lo que tengo, miren cuánto tengo, miren cuánto acumulado. Y también de llevar piedras preciosas hasta en sus barbas, hermanos. Se cogían y se colgaban piedras preciosas en las barbas para que vieran qué sofisticados, qué elegantes eran. Mientras que otros también, los mismos soldados llevaban grandes cantidades de joyas de oro mientras participaban en la batalla, como práctica que hacían. También en el capítulo 1, versículo 8, vemos que se refiere a que nadie fuese obligado a beber. Significa que los invitados podían beber mucho o poco como ellos quisieran. Pero por lo general el rey controlaba cuánto podían beber sus invitados. En este caso podemos ver que esto no estaba pasando. Entonces los antiguos documentos griegos llaman a Mestris a la esposa de Asuero. Y probablemente fue una forma griega para la mujer conocida como Basti. Basti fue dispuesta en 484 al 483 a.C., pero se la menciona otra vez en los registros antiguos como la reina madre durante el reinado de su hijo Artajerjes, que sucedió a Asuero. Y hacia el final del reinado de Asuero no se sabe si la reina Esther murió o si Basti pudo, por medio de su hijo, recuperar la influencia que había perdido. Pero sí podemos ver que algunos consejeros y funcionarios del gabinete eran castrados. Escuche esto, eran castrados para evitar que fueran a tener hijos y que luego esos hijos se fueran a rebelar. Entonces, de este modo se podía desarrollar lo que era una dinastía apropiada, entre comillas, lo que significa eso, ¿verdad? Un funcionario oficial castrado se le llamaba un nombre. Así que si usted escucha la palabra, escúchela bien, eunuco, un eunuco, era entonces un oficial, un funcionario oficial que había sido castrado. Asuero estaba medio ebrio y él tomó una decisión imprudente. Basada exclusivamente en los sentimientos, su moderación y su sabiduría práctica se debilitaron por el exceso del vino. Muchas veces, hermano, tenemos que entender y saber que no se deben de tomar decisiones bajo ningún tipo de sustancia. Eso significa medicamentos. Incluye, hermano, hasta el estado mental, ¿verdad? Si uno está sumamente cansado, si está atribulado, si se encuentra un poquito, ¿verdad? Su mente está despejada, no está enfocado, no se deben de tomar decisiones importantes. Pero bueno, el versículo 12 nos muestra que la reina Basti se negó a exhibirse ante el grupo de varones del rey, posiblemente porque iba en contra de las costumbres persas, el que la mujer se presentara delante de una reunión pública de hombres, regresando a las prácticas, ¿verdad? De los diferentes lugares.
Este conflicto entonces entre la costumbre persa y la orden del rey la colocó en una situación difícil. Ella decidió entonces rechazar la orden de su esposo, ya que estaba medio ebrio, esperando que más tarde volviera a sus cabales. Se ha sugerido quizás que Basti pudo haber estado embarazada de Artajerjes, quien nació en el 483 a.C. y que no quiso ser vista en público en ese estado. No sabemos, ¿verdad? Pero se cree que esa posibilidad. Cualquiera que haya sido la razón, su acción fue una violación del protocolo, lo que también colocaba al rey Asuero en una situación difícil, ya que una vez dada una orden, un rey persa no podía retractarse. Si un rey estableció una orden en el mar, vamos a decir, decía, no se pueden poner el color verde los lunes, y de repente se levantaba y que yo dije, me gusta el color verde, yo no quiero hacer eso más. Él mismo no podía prácticamente retractar lo que ya había establecido. Tenemos que recordar esto que lo habíamos mencionado antes, que los reyes eran vistos como si fueran prácticamente dioses. No como Dios, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial, pero se le veían como si fueran dioses. Entonces, mientras se preparaba para invadir a Grecia, Asuero había invitado a funcionarios oficiales de todo su reino a ver su poder, su riqueza y también su autoridad. Entonces, si hubiera sido percibido que él no tenía autoridad sobre su esposa, hermanos, esto no tiene nada que ver con feminismo. Estamos hablando de los tiempos en aquellos momentos, ¿ok? Eso hubiera sido muy malo para su credibilidad militar, política, social y consecutivamente, lo cual es considerado un tipo de característica importante para que una persona, un rey especialmente, tenga éxito. Y Asuero, como la mayoría de los gobernantes del pasado y de la actualidad, tenían un puñado de consejeros a los que cual consultaba en la mayoría de sus asuntos. A menudo el éxito del rey se incrementaba o disminuía debido a la sabiduría de estos hombres. Por ejemplo, hermanos, Daniel era uno de los consejeros, ¿verdad? Bajo el gobierno del rey Darío y del rey Ciro en Daniel 6:28, y quizás también bajo el gobierno de los tres reyes persas siguientes. Pero a menudo los reyes del Medio Oriente no tenían relaciones personales cercanas con sus esposas, así que era considerado una práctica común. Y Asuero demostró esto debido a que tenía un harem, ¿okay? No mostró ningún respeto por la persona de Basti, como podemos ver en los versículos del 10 al 12. Y también cuando Esther, cuando llegó a ser reina, no lo vio durante largos periodos, aunque estaban casados. Así que no trate de compararlo, hermano, con el día de hoy porque es totalmente diferente la cultura. Y también quizás la mente de los hombres haya estado afectada por la bebida, pero obviamente esta ley no haría que las mujeres de la ciudad respetaran a sus maridos, sino el respeto de un hombre y una mujer surge del aprecio entre sí como criaturas hechas a la imagen de Dios, no por pronunciamientos legales así ni órdenes. La obediencia forzada es un sustituto deficiente de lo que es el amor y el respeto que los cónyuges deben de tener el uno hacia el otro. Y para muchas personas de un pueblo, un rey era considerado como un dios, como mencioné anteriormente. Y por lo tanto, una vez que emitía esa orden, hermanos, prácticamente esa orden tenía que regir y no podía ser cambiada. Vemos en el capítulo 2, cuando Esther es proclamada reina, en versículo 1, que se acordó de Basti. En ese momento puede significar que el rey comenzó a extrañar a su reina y lo que ella había hecho por él. Pero también se recordó que en su enojo la había echado de su presencia con un decreto que no podía ser revocado. Entonces, hermanos, vamos a seguir estudiando esta historia. Les surjo a que lean el libro de Esther. No es un libro súper largo. Y le digo, le va a interesar y va a poder hacer nuestra discusión mucho mejor. Recuerden que si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden escribirme o escribir comentarios debajo del video de igual manera. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a sí mismo orar. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra y de poder ver y aprender de los errores de otras personas. Te pedimos, Señor, que guarde nuestros pasos y que guarde nuestros pensamientos, nuestras acciones y que nuestras mismas palabras busquen honrarte diariamente. Ayúdanos, Señor, a poder ser hombres y mujeres de integridad en nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestros empleos y en nuestra sociedad. Para la gloria y la honra tuya pedimos todas estas cosas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos y recuerden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.